Bien, una vez visto las pilas electroquímicas, vamos a ver ahora las cubas electrolíticas. Es decir, vamos a hablar o vamos a intentar explicar lo que es la electrólisis y las leyes de Faraday para el estudio de las mismas. Si nosotros montamos una pila electroquímica y le conectamos una fuente de alimentación de voltaje variable, tal y como se observa aquí, si se dan cuenta es la pila electroquímica que hemos utilizado como ejemplo en el tema. Aquí tenemos el electrodo de zinc y aquí el electrodo de cobre. Recuerden que esta pila electroquímica, si no recuerdo mal, daba 1,5 voltios de potencial. Y fíjense lo que se ha conectado aquí. Hemos conectado una fuente de alimentación variable. ¿Qué significa variable? Significa que la podemos nosotros aumentar y disminuir su voltaje, y la hemos colocado al revés, es decir, la corriente eléctrica que genera esta pila de forma natural y de forma espontánea va a ir desde aquí hasta allá. Fíjense la flecha, de izquierda a derecha, del ánodo al cátodo. Y hemos conectado esta fuente de alimentación al revés. La corriente que va a generar esta fuente de alimentación variable va a ir de derecha a izquierda. Si hacemos eso, cuando esta fuente de alimentación está a cero, se produce de forma natural, de forma espontánea, la reacción que vimos anteriormente. El Zn 2 reacciona con el cobre metálico para generar zinc metálico y cobre 2 y se va a medir una corriente generada por esta pila de 1,10 voltios. Bien, se observa, bueno, esto es lo que se llama el potencial estándar de la pila, 1,10 voltios. Bien, se observa que a medida que aumentamos nosotros, vamos aumentando la corriente generada por esta fuente de alimentación, la corriente que pasa por este cable va disminuyendo. Tiene sentido, ya que la corriente generada por la fuente de alimentación le lleva la contraria a la generada por nuestra pila electroquímica. Por tanto, este amperímetro cada vez va a medir menos corriente. Si seguimos aumentando poco a poco, ¿qué puede ocurrir? Si la corriente que genera esta es igual a la corriente que genera el amperímetro, perdón, que genera la pila, llega un momento que el amperímetro marca cero. Es decir, separa la corriente eléctrica, ya que la fuente de alimentación contrarresta la corriente generada por nuestra pila. En otras palabras, hemos conseguido detener el proceso electroquímico. Hemos parado la reacción química. ¿Ok? Bien. Si hemos entendido esto, ¿qué pasaría si seguimos aumentando la corriente generada por la fuente de alimentación variable? ¿Qué nos dice el sentido común? Pues nos dice que al ser mayor la corriente generada por la fuente de alimentación, va a haber una corriente ahora que en vez de ir de izquierda a derecha, va a ir de derecha a izquierda. Y por tanto, si antes ocurría que el cobre 2 reaccionaba con el zinc para dar cobre y zinc 2 se va a invertir también la reacción química. Y es que el cobre va a reaccionar con el zinc 2 para generar zinc y cobre 2 Hemos conseguido invertir la reacción química, darle la vuelta. A este fenómeno de generar una corriente, más que una corriente, una reacción R2 no espontánea, se le llama electrolisis. ¿De acuerdo? Y para que se produzca, evidentemente, tenemos que estar gastando electricidad, tenemos que aportar electricidad nosotros. Recuerden que una pila genera la electricidad, nosotros ahora la vamos a aportar para una electrolisis. El dispositivo en que ocurre esto se le llama cuba electrolítica. Bien, Faraday estudió este fenómeno y lo comprobó y demostró, generó dos leyes de Faraday para la electrolisis. El primero, que lo observó que el peso del elemento que se estaba depositando, en este caso, en este ejemplo concreto, el peso de zinc que se está depositando
era proporcional a la cantidad de electricidad que estaba pasando por la disolución. Es decir, si multiplicaba por 2 la electricidad, pues se multiplicaba por 2 la cantidad de zinc depositado. Primera ley. Segunda ley. Aquí se ve claramente, en esta semirreacción, que por cada 2 electrones se formaba un átomo de zinc. O en otras palabras, por 2 moles de electrones se generaba un mol de zinc. Pues, si nosotros hacemos unos cálculos sencillos y calculamos qué cantidad de electricidad genera un mol de electrones, solamente tendremos que multiplicar. ¿Cuánto es un mol de electrones? Pues recuerden el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23. Si lo multiplicamos por la carga de un solo electrón, que son 1,6 por 10 a la 19 coulombio, obtenemos aproximadamente 96.486,7 coulombios. Esta cantidad de carga es lo que va a generar un mol de electrones. Y a esto se suele utilizar de forma redondeada 96.500 coulombios en lo que se llama un Faraday. Es decir, un Faraday de electricidad genera un mol de electrones. Es la cantidad de electricidad generada por un mol de electrones. Bien, la segunda ley viene a decirnos que un Faraday de electricidad deposita siempre una cantidad equivalente al peso equivalente de la sustancia. Se define equivalente químico de una sustancia a la cantidad de moles de esta que se captan o se forman a través de un mol de electrones. Es decir, un equivalente se puede calcular dividiendo el mol entre el número de electrones necesarios o en forma de peso, cogiendo el peso molecular y dividiendo con el número de electrones que se transfieren. Este sería lo que es el peso equivalente. Así, tienen lugar muchas reacciones químicas redox forzadas, llamadas electrolisis. Aquí podemos ver el ejemplo de la electrolisis del agua. De forma espontánea, el hidrógeno reacciona con el oxígeno generando agua líquida. Pero si queremos al revés, coger el agua y romperla y generar oxígeno e hidrógeno, tenemos que hacer una electrolisis. Y para eso tenemos que montar un dispositivo que es una cuba electrolítica como esta, que por tanto tenemos que aportar nosotros la electricidad necesaria para que se produzca esta reacción no espontánea. Aquí vemos la semirreacción de reducción que ocurre en el cátodo, la semirreacción de oxidación ocurre en el ánodo y la reacción global. Bien. Potenciales de electrodos. Pares redox. ¿Qué es esto? Bien. La diferencia de potencial que hay entre el ánodo y el cátodo de una pila o una cuba electrolítica se denomina potencial o fuerza electromotriz de la misma. Si se recuerdan, la pila electrolítica que hemos utilizado de ejemplo desde el principio era zinc más cobre iónico, daba zinc iónico y cobre, tenía un potencial de 1,10 voltios positivo. Y esta reacción era espontánea. En cambio, si intentamos, por ejemplo, hacer una pila con cobre más 2 de protones para dar hidrógeno y cobre iónico, esta pila no se forma. Al revés, para que se produzca esta reacción tenemos que aportar nosotros 0,344 voltios. Es decir, esta reacción no es espontánea. Si nosotros medimos el potencial de esta en forma de pila, nos daría negativo. Es decir, de forma sencilla, potenciales de pilas positivos generarán reacciones espontáneas. Potenciales negativos significará que esa reacción no es espontánea y por tanto se producirá de forma espontánea si se hace al revés. Potenciales negativos, la reacción es espontánea. Potenciales negativos, la reacción será forzada o no espontánea. ¿Cómo medir estos potenciales de forma teórica, de forma práctica, digamos?
Para ello se hace lo siguiente. Se utiliza un electrodo estándar de hidrógeno, como vemos en la imagen, y se le asigna de forma arbitraria, de forma por convenio, un valor de 0 voltios. Aquí tenemos el electrodo de protón hidrógeno y le hemos asignado de forma por convenio 0 voltios. Si ahora intentamos nosotros generar o crear pilas utilizando este electrodo y otro más y medimos su potencial, por ejemplo este caso, fíjense aquí, estamos utilizando el electrodo de hidrógeno con el de zinc, con el electrodo de zinc, y medimos mediante un voltímetro el potencial generado por esta pila, nos da un valor de 0,76 voltios. Fíjense aquí lo que está ocurriendo es que el zinc se transforma en zinc 2+. Y nos da un potencial de 0,76 la pila. Pero como este potencial de este electrodo era 0, esto corresponde al potencial del electrodo. Es decir, el electrodo de zinc 2+, nos da un potencial de 0,76. Este electrodo. Si creamos otra pila con otro electrodo diferente, siempre utilizando el potencial de referencia, que es el del hidrógeno, por ejemplo en este caso con plata, aquí tenemos plata más plata, plata más plata, el potencial de esta pila nos dará el valor del potencial de este electrodo y da de 0,8 voltios. Bien, así vamos midiendo los distintos potenciales de electrodos, pero claro, si nos damos cuenta es difícil, no son comparables, porque aquí está el electrodo en forma de oxidación y aquí está el electrodo en forma de reducción. Fíjense, zinc a zinc 2+, oxidación. En cambio aquí plata más a plata es reducción. Para que podamos compararlos y poderlos utilizar y hacer nuestro cálculo más sencillo, se toma por convenio siempre utilizar los potenciales de electrodo en forma de reducción. Es decir, que este está bien, ya está en forma de reducción, el de la plata, 0,80 voltios, pero este, ¿cómo convertimos esto en forma de reducción? Pues dándole la vuelta, es decir, zinc 2+ a zinc, y por tanto, en vez de 0,76 será menos 0,76. Aquí tenemos entonces el potencial en forma de reducción, zinc 2+ zinc, y el del electrodo de plata, plata más plata. Y tenemos los dos potenciales. Así podemos tabular todos los electrodos que se puedan construir siempre en forma de reducción y poder saber cuándo se pueden formar pilas y con qué voltaje o qué potencial tendrá la pila. ¿Quién va a ser cuando unimos dos electrodos? Uno tendrá que actuar de cátodo y otro de ánodo. Uno tendrá que ser de oxidación y otro de reducción. ¿Cómo lo sabemos? Por el valor del potencial de cada electrodo. Aquel que tenga un potencial mayor de reducción será el que se genere la reducción y el otro tendrá que oxidarse. Así, por ejemplo, si comparamos, volvemos al ejemplo que usamos desde el principio, el de la pila de cobre y de zinc, si comprobamos los dos potenciales de electrodo en forma de reducción, cobre 2 más cobre, zinc 2 más zinc, fíjense los valores, 0,34 y menos 0,76. ¿Quién va a actuar realmente como reducción? Pues el que tenga valor mayor. Este es el que se va a reducir. Es decir, que el cobre 2 más se va a convertir en cobre. Y este tendrá que hacerse al revés. Por tanto, le damos la vuelta y es el zinc el que se va a formar en zinc 2 más y por tanto, en vez de menos 0,76 será 0,76. Si sumamos, así sería la reacción que ocurre en esta pila que estamos generando. Y al darle la vuelta a esto y sumar los dos potenciales de los dos electrodos, nos dará un valor de 1,10, que es justo el potencial que tenía esta pila desde el principio cuando la hemos estado estudiando. Así se conocen y se tienen tabulados los potenciales de todos los electrodos. Aquí tenemos una lista de algunos de ellos, siempre en forma de reducción. Así, como vemos aquí, a mayor valor del potencial de reducción significa que esto es el que se va a reducir cuando esté más abajo y por tanto es el que se va a oxidar, mayor potencial como oxidante tiene.
Y al revés, cuanto más pequeño, mayor poder reductor va a tener en el caso de formar una pila. Bien, ya nos quedaría nada más realizar ejercicios sobre pilas y sobre cubas electrolíticas. Nos vemos en otro vídeo.